aplauso al Rey. Apláudale porque Él vive. ¿Cuántos creen que Él vive y reina por los siglos de los siglos? Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Hoy estoy muy contentos, felices de recibir a nuestros hermanos que están arribando a esta nación, Lastenia, Ritzio Javier y Francisco Javier. Bienvenidos. Si quieren se ponen sobre sus pies para que los conozcan al resto. Ahora más tarde, cuando tengamos chance, los puedan abrazar y darle esa fraternal y calurosa bienvenida. Qué maravilloso es cuando una iglesia tiene el sentimiento de Cristo Jesús arraigado en sus brazos. No en una religión, no en un ideal, sino en familia, en amarse, en conocerle. Yo soy partícipe siempre de que la iglesia debe ser así. Una iglesia donde se dé la bienvenida, donde se acerquen, donde haya fraternidad, donde haya hermandad. Bueno, Ritzio y Lastenia tuvieron la oportunidad de formar parte de mi equipo de trabajo en la Fundación Amor Sin Fronteras, en el trabajo de la iglesia. Y saben que siempre éramos 200, 300, era una iglesia grande. Pero cuando empezamos allá, ¿cuántos éramos? 5 personas, ¿no? Y luego nos convertimos en una iglesia que alcanzó las 380 personas, eventos con 600, 700 personas, y nunca dejaba yo de ir a abrazar, acercarme hasta el último que estaba por allá y de unirlos. Y eso nos convirtió en una organización que llevábamos comida. Yo recuerdo, bueno, en algún momento Lastenia podrá dar la llorona de Lastenia, dar testimonio cuando íbamos a llevar comida a esos lugares con gente que a veces era lo único que comían en todo el día, a veces hasta en semanas, y llegar a esos lugares como iglesia a llevarle comida a esa gente. Había niñas que se prostituían por un pan, niñas de 12 años. Recuerdo que las tenía venir y se las quería traer a todos para allá. Decía, llevemos el pan por ahora, algún día podremos llevar otra cosa, podemos llevar casas, podemos llevar tantas cosas, pero vivir esto y ser no la iglesia de 4 paredes, sino ser la iglesia de Cristo Jesús, que va a donde está el necesitado, donde están las personas que tienen hambre, que tienen frío, llevarle el abrigo. Esa es la iglesia que nosotros predicamos, la iglesia que nosotros movemos. Y creo que Dios está armando un equipazo para eso. Amén. ¿Cuántos son parte de ese equipo? Amén. ¿Cuántos están dispuestos a hacer lo que reciban a todos esos hermanos hispanos que vienen con necesidad? ¿Cuántos están dispuestos a que construyamos una sede grandísima donde seamos escuela para los hermanos hispanos y brindarle apoyo a los niños que lleguen? Que ni un solo niño pase hambre, que no pasen abusos en la calle, abusos de tipo sexual, verbal, de diferentes formas. Dios va a depositar en nuestras manos esas bendiciones y lo está haciendo. Amén. Gloria a Dios. Hasta Carlitos dijo amén. Vamos entonces a entrar en materia en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Vámonos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Hoy vamos a iniciar este estudio de Gálatas. Esto para que vayamos desglosando esto que es la ley y la gracia. Amén. No podemos vivir en los dos sistemas. O vivimos por ley o vivimos por gracia. Así de sencillo. Y aquí lo vamos a ver directamente de las Escrituras y directamente desde uno de los autores más apasionantes que Dios inspiró y que Dios usó, es el apóstol Pablo. Pablito, historia, ¿no? ¿Cómo va Luis con la lectura de la Biblia? Apasionado, es maravilloso, qué tremendo, sí, Señor. Entonces empezamos, si alguien me ayuda, por favor, a leer. Vamos a leer que los primeros 5 versículos y allí vamos desglosando, lo vamos estudiando. Pueden participar, allí van a estar los micrófonos, hacer o dar sus aportes, por favor, para que sea una retroalimentación de esto tan maravilloso y podamos unificar en el criterio y en el espíritu lo que el mensaje de la Escritura nos quiere dar en este maravilloso libro. Dice: Pablo, apóstol
no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestro pecado para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí tenemos la presentación, dice Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo. Este es el primer switch espiritual que encontramos en esta parte de la escritura. Aquí está diciendo que es un apóstol ¿de quién? De Jesús. No fue instituido ni establecido por ninguna jerarquía ni por ningún orden humano. Es decir, ningún sacerdote, ninguna iglesia, ningún pastor lo constituye a él como apóstol, sino nuestro Señor Jesucristo en autoridad. Hablábamos un poco el día martes acerca de Pablo. ¿Quién era Pablo? Pablo era el principal de la guardia, era un tipo de rango, perseguidor de los cristianos, conocedor de la ley, un docto, un hombre con un conocimiento grandísimo de la ley, y este hombre que por ese celo a que se cumpliera la palabra y la ley, perseguía a los cristianos que para ese momento eran acusados de ser blasfemos y de que estaban promoviendo una enseñanza diferente a la que se establecían en las diferentes órdenes religiosas de la época. Continuamos. Dice, no hay otro evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué los llamó? Por la gracia. Por la gracia. Y el título es No hay otro evangelio. un solo evangelio. No hay otro evangelio sino el de la gracia. Aquí nos lo están confirmando las escrituras y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. Luego hace una acotación más adelante. Continúa, Grey, por favor. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio, no hay otra doctrina, solo la doctrina de la gracia en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa doctrina, Grace? ¿Nos ayudas? Que Cristo murió por nosotros en la cruz, que somos redimidos y que no por obras somos salvos, sino por la fe y la confesión de Cristo Jesús. Amén. Ok, seguimos. Dice el 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema, ¿significado de anatema? Maldición. Dice Pablo, que le está hablando a la iglesia de Gálatas, el hombre de la ley, que se formó en la ley, que perseguía al cristianismo, que fue intervenido por Dios, que si él, dice nosotros, habla de él y la comitiva que le acompañaba, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, y es que no hay un evangelio diferente al de la cruz del Calvario, al de Cristo Jesús, sea entonces esto maldición, perdición. ¿Quién de los que están aquí quiere maldición para su vida? Nadie. Por lo tanto, rechazamos cualquier otra palabra o cualquier otro evangelio que no sea el evangelio de Cristo Jesús. Amén. No voy a decir nombres de líderes históricos para no ofender su legado o su trabajo, pero no es lo que dijo fulano de tal, fundador de tal iglesia, no es lo que dijo fulano de tal, evangelista tal o tal, no. Es lo que dice las escrituras a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Dios nos está diciendo, entonces, el único evangelio que tenemos es el evangelio de Cristo Jesús. Cualquier otra cosa diferente es maldición, es perdición, es anatema. Continuamos, por favor. Dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres,
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. 10. ¿Quién me ayuda con eso? ¿Quién me le da una explicación a eso, por favor? De lo que dice Pablo allí. Dice, pues, busco ahora el favor de los hombres. Me voy a congraciar con los hombres. Debo seguir la tendencia de lo que dicen los hombres, confraternidades, organizaciones. Dice Pablo además allí, en otro interrogante, o trato de guardar, agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, nuestro Señor, Salvador y Libertador. Entonces él hace ese interrogante. Pues busco yo el favor de las organizaciones evangélicas que me deben aceptar o que tengo que ser aceptado por ellos, o sirvo yo acaso a ellos. Pues si sirviera a esos ideales, no serviría a Cristo Jesús. Amén. El pastor Joan está en contra de las organizaciones, confraternidades o concilios. No, yo no estoy de acuerdo, no estoy en desacuerdo. Eso es formas de organización de la iglesia y de diferentes políticas de acuerdo a lo que las iglesias quieren armar o quieren ser. Yo estoy totalmente, respeto totalmente eso, mas no estoy de acuerdo con aquellas que quieren encadenar, quieren atar o quieren llevar algo diferente a lo que dicen las escrituras. Así de sencillo, así de fácil. Para que no digan que estoy en contra de la confraternidad, represento una confraternidad en Venezuela, soy asesor de 2 confraternidades, apoyo muchos ministerios, formo parte de ellos, pero predico y vivo el Evangelio de Cristo Jesús. Todo lo que esté fuera de la Escritura o de lo establecido en la palabra, sencillamente no estoy de acuerdo con ello. Así de fácil. No es para congraciarme con los hombres. Perfecto. Vamos al 11, ¿sí? Es que el Evangelio es simple. Es muy simple. Lo que pasa es que a veces la gente lo quiere complicar. Exacto. Entonces, el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Ir a predicar las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son las buenas nuevas de salvación? Cristo vino, murió y resucitó por ti y puede hacer un cambio en tu vida. Y el Espíritu Santo es el que realiza el cambio, no la persona ni las organizaciones a las cuales pertenecemos. Así mismo. Entonces no podemos estar atados a los estatutos y preceptos de muchas organizaciones que no van conforme a la palabra. Correcto. El número 11 dice, el ministerio de Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue enseñado la ley como todo hombre de ley. A los 12 años ya se sabía el Pentateuco de memoria, ya estaba formado, conocía todas las leyes, todas las tradiciones, las defendía. Y allí está entonces dando una vuelta totalmente a la hoja. Dice, ahora no fue todo lo que aprendí por hombre, todo lo que me enseñó mi religión, todo lo que me enseñó mi cultura, lo que me enseñaron, lo que me llevó a ser doctor de la ley, sino que ahora soy por revelación. Es decir, ahora no es por letra, sino es por espíritu, por fe, por gracia, revelado a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continúa, Grace. ¿Por qué? 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otros tiempos en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Allí nos está diciendo nuevamente que cuando ya él recibe la revelación,
Es decir, soy hombre nuevo, fui revelado por el Señor, fui escogido por el Señor, a quien le doy gracia. Ya no tengo que ir entonces a consultar o a buscar ninguna otra cosa. Tengo a Dios, a Cristo, tengo su palabra en mí, debo empezar a avanzar en esto. Dice que no consultó, ni siquiera fue a consultar a los otros apóstoles que Dios había establecido. ¿Por qué? Porque si tenemos el espíritu de discernimiento de Dios, caminamos por el espíritu y estamos de acuerdo a todos aquellos que están en el espíritu. Por eso es que el testimonio da testimonio de la persona. Por eso es que hay afinidad, decía nuestro hermano Emilio en estos días que veníamos de traer a nuestros hermanos del aeropuerto. O sea, el pastor llegó, sentimos afinidad, teníamos ideales diferentes, practicábamos cosas, venimos de iglesias totalmente diferentes, pero el Espíritu nos conectó, porque es el Espíritu el que da testimonio, el que vivifica y el que nos une. Diga conmigo, no estoy aquí por casualidad, estoy aquí porque el Espíritu de Dios me trajo a este lugar y me usará. Es decir, que no tengo que ir a buscar otra cosa a otro lado, sino que Dios nos usará en este lugar. Amén. Continuamos. Quiero hacer una acotación aquí. En el capítulo 14, en el versículo 14, le dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos. O sea, que él era muy inteligente. Demasiado inteligente. Y tenía Fue un Joan cualquiera de la época. La potestad de hacer muchas cosas. Y dice que siendo mucho más celoso de las tradiciones de su padre. Él era celoso de las tradiciones de su padre, pero se le reveló Cristo a su vida, llegó la gracia a su vida y ya eso como que lo desestimó. Así mismo es. O sea, no, como decíamos la vez pasada, no era cualquiera. Era un tipo que para poder interpretar lo que decía, para poder interpretar sus escritos, para poderlo entender, tenían que unirse, tenían que ser eruditos, tenían que empezar a desglosar qué fue lo que Pablo dijo de manera tan técnica. Y a él le costaba hablar de manera sencilla porque era un tipo con demasiada instrucción. Era una persona muy inteligente, era el primero de la promoción, digo yo cuando predico acerca de Pablo. Dice que aventajaba a los otros sabios y a los otros doctores de la época, y por eso mismo era que el tipo era defensor de las leyes a capa y a muerte, defendía lo que creía, era radical. A Dios le gustan los radicales. En este versículo, el 14 de esta versión, dice: yo era el más ferviente de mis contemporáneos en mi país. O sea, ni siquiera ahí en la región, sino de su país. De su país. Y trataba por todos los medios de cumplir con las reglas tradicionales de mi religión. Pero algo sucedió. El Dios que desde antes que yo naciera me había escogido, un día determinó, maravilla de gracia y bondad, revelarme a su Hijo para que fuera a los gentiles y les proclamara las buenas nuevas de Jesús. Amén. Fíjense una cosa. ¿Te van a criticar cuando tú prediques a Cristo Jesús, la libertad en Cristo Jesús? Sí. ¿Quiénes? Que estaban al lado tuyo. Pero si la revelación de Dios te trajo a la luz admirable de Cristo Jesús para hacer y cumplir su palabra, no te preocupes. Si a Pablo no le pasó mucho, simplemente le daban, dicen que con 40 azotes ya no aguantaba más un hombre, moría. A Pablo le daban 39 para dejarlo medio muerto. Cuando ya el hombre ya estaba casi que desangrado, ya casi listo, ahí lo dejaba para que no se muriera, porque todavía había un propósito en él. 3 veces se hundió el barco en el que iba Pablo. Duró en una tabla a la deriva un día y una noche completo. No se lo comieron los tiburones porque no eran nada. Porque Dios tenía un propósito en él. ¿Cuántos de los que están aquí creen que Dios tiene un propósito en ustedes? Amén. Te van a criticar, te van a perseguir, van a hablar mal de ti, pero mientras que hagas lo que Dios te mandó a hacer, Él tendrá cuidado de ti y Él te llevará y te levantará. Ustedes no saben cuánto plomo le han echado al catirito mucho. Pero Dios me ha mantenido y me ha llevado siempre conforme a la palabra, porque siempre he predicado y he defendido la palabra del Señor. No me interesa cuántos hablen mal de mí, no me interesa lo que digan de mí, no me interesa, simplemente me interesa llevar el mensaje de paz y de salvación a las naciones como el Señor me lo ha encomendado. Entonces, no creas que cuando Dios
te da un ministerio, te da algo, la va a pasar suave. No, pero tampoco te van a matar por eso. Tampoco te van a destruir por eso. Porque Dios tiene cuidado de ti. Amén. Continuamos. El 18 dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, nuestro apóstol, y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, que el Señor también tenía hermanos. Correcto. Hay una disputa entre congregaciones, entre iglesias. La iglesia es una sola, la iglesia de Cristo Jesús, los demás son congregaciones, donde dicen que Jesús no tenía hermanos y que por eso era que María era virgen, siempre virgen. Allí las escrituras nos están mostrando la Virgen María, en quien Dios utilizó para colocar a través del Espíritu Santo por obra y gracia a nuestro Señor y Salvador para que naciera de mujer. Luego tuvo otros hijos, tuvo su familia, tuvo todo. Es una mujer respetada, es una mujer a la cual admiramos y le damos gracias al Señor por ese rol en la que la utilizó. Pero las escrituras nos enseñan a que no hay otro camino, no hay otro intercesor entre Dios y el hombre que nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que le fue dado a él nombre sobre todo nombre. Esto porque lo preguntan mucho, y la Virgen, yo creo en la Virgen, yo también la conocí a través de las Escrituras. Y jugó un papel y un rol fundamental como Pablo, como Abraham, como David, como Moisés. Pero esto no atribuye a que sea digna de alabanza y de adoración, como dice las Escrituras, que solamente el único digno de alabanza y de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Esto no le quita ni la santidad, ni le quita la importancia, ni el respeto, ni la reverencia que nosotros podamos tener por estos hombres y mujeres de la historia, pero no es digna de alabanza y de adoración, como muchas veces las personas le prestan más atención a esto que a nuestro Señor Jesucristo. Dios es muy celoso en ese sentido, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre tener en cuenta, además, que lo que nos enseñan las Escrituras es que no adoremos ídolos, ni adoremos, así sea. Mira, hay gente que tiene por ahí una estampita de Jesús, que lo adoran, que le dan besos, que le prenden velitas y todo eso, y el mismo actor, que es un actor cómico, salió y dijo, ya basta, yo no soy Dios, por favor, quítenme de su mesa de noche, yo soy un hombre. Porque pusieron esa imagen que como el tipo era un poquito más menos simpático que yo, y en ese momento no, lo pusieron, y entonces ya la gente hace de eso una idolatría. No, Dios está ¿dónde? En nuestro corazón, amén. Nosotros somos el templo de Dios y por eso nosotros adoramos a un Dios vivo, respetamos a la mujer que fue utilizada por Dios como la Virgen María, y luego de esto hay toda una historia que la Biblia nos dice, y aquí esto es muy claro. Estaba entonces Jacob, hermano de nuestro Señor Jesucristo, ¿hijo de quién? De la hermana María también. Continuamos. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Imagínense, venía el hombre que perseguía y que mataba, ahora entraba a la iglesia, y uno así, eso es como que usted invite a quién, no quiero decir nombre porque como que usted invite es mejor que lo diga, mejor. Como que usted invite a su enemigo a la casa, que entre a su casa. No, que ahora el hombre se convirtió y tal. Era fuerte y le tenían miedo. Había gente que no quería que Pablo fuera porque decían, bueno, y si es un espía, y si el hombre vino fue para saber cuántos había y dónde estábamos, y si ahora la cosa se nos complica. Pero gracias a Dios, la gracia de Dios lo empezó a llevar, a trasladar para llevar un mensaje. ¿Quién mejor que Pablo para predicar el evangelio? Seguimos, Grey. Voy a leer en esta versión, dice, los cristianos de Judea todavía no me conocían de vista, solo sabían lo que se andaban diciendo, que el antiguo enemigo de los cristianos estaba pregonando la fe y que había tratado de destruir, y glorificaban a Dios por el cambio que se había operado en mí. Amén.
Defensa del Evangelio. Dice, ya venimos con el capítulo 2. 2. 2. Lo dejamos hasta allí. Perfecto, vamos a estudiarlo hasta allí. Ok. Ahora sus aportes. Dígame, Christopher, ¿qué tiene que decirnos acerca de lo leído? ¿Cuál es su aporte con respecto a este tema? Ahí en el micrófono. Christopher estaba ya con la mano allá que me gana para hacer predicar, hijo. Sí. Pues de lo que me parece más resaltante ahí, de todo lo que leímos, es eso en la parte final. De que a pesar de que Pablo había hecho cosas muy malas y no matar gente solamente por creer algo, eso es algo muy fuerte, ¿no? Pero a pesar de eso, las personas que verdaderamente seguían a Cristo lo perdonaron y lo recibieron como uno más de los suyos. Y creo que esos son mensajes que podemos nosotros entender o que podemos atesorar en nuestro corazón. De que las personas por muchas circunstancias muchas veces nos pueden hacer algo malo o pueden intentar dañarnos o intentar destruir lo que nosotros hemos construido. Pero el Señor nos manda a que si esas personas se arrepienten, nosotros deberíamos darle una oportunidad y también darles el amor que Cristo nos dio. Perfecto. ¿Alguien más? Dime, Emilio. Micrófono para Emilio. Vemos que aquí el apóstol Pablo nos habla porque él cuando llega a la iglesia, cuando le escribe a la iglesia de Galata, él le llega, le dice que están a los hermanos que se van convirtiendo, lo quieren llevar a la ley de Moisés. Correcto. Por eso él le dice en el capítulo 6 que se maravilla tan pronto que lo hayan cambiado. Como él era estudioso de la ley, sabía cómo explicarle a ellos que la ley ya había quedado Atrás. Correcto. Que estábamos por la fe. Ok. Y que él le explica, pero entonces como lo maravilloso del Señor es que busca a la persona adecuada para que le hable, le digan que ya lo que están haciendo no es nada, no tiene que ver nada con Moisés, no tiene que ver nada, que ahora lo que hay es un nuevo, que vivimos por la fe, por la gracia. Gloria a Dios por esa revelación, no te lo reveló ni carne ni sangre. La cruz, antes de la cruz, Antiguo Testamento, Viejo Contrato, Viejo Pacto. La cruz, delante de la cruz, Nuevo Testamento, Nuevo Contrato, Nuevo Pacto. Amén. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos entonces el Antiguo Testamento antes de la cruz como referencia, como historia para conocer, para saber, y tenemos Evangelio de Cristo Jesús a partir de la cruz del Calvario, del sacrificio de la cruz, con Cristo Jesús como cabeza de la iglesia y piedra angular, para aprender de Él y caminar en Él hasta el momento en el que se siga cumpliendo todas las palabras y nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Ajá, Junior, ¿qué me ibas a decir? Levantarte la mano. Bueno, acerca de este personaje, por decirlo de una manera un poco diferente, pero creo que en gracia por lo que Cristo Jesús hizo en él, es una de las maneras más bonitas que existe o que existió en ese momento, al reflejar el Espíritu de Dios, incontable sabiduría que tenía este hombre. Tremendo. Tenía inteligencia, yo siempre lo digo, él tenía inteligencia y a través de la revelación de Cristo adquirió sabiduría, porque la sabiduría viene del temor a Dios. Amén. Entonces, miramos cómo el proceso del fundamento de la gracia en él se dio con el paso del tiempo, en el proceso en el cual vivió desde aprender o tener un conocimiento grande de acuerdo a la tradición que le enseñaron, de acuerdo a lo que él aprendió por la guía de sus padres terrenales, por decirlo así, empezó a hacer un cambio Dios en él, dando revelación diferente a lo que normalmente
una potestad de hombre había implementado a través de esos pergaminos en él y había dado ese estudio, y vino a ser un hombre el cual cambió ese esquema en lo que Dios le dio como sabiduría, lo cual realmente estamos dándole a este personaje, a este hombre que Dios utilizó de gran manera y que le dio esa palabra y le dio esa amplitud de poder darse un cambio en sí mismo y poder enseñarle a nosotros que hoy en día estamos leyendo de acuerdo a lo que Dios me inspiró en ese momento, ese cambio. Dejar todo un sistema de tradiciones, dejar un sistema de legalismo y vivir por la gracia, por la fe y por el amor de Dios. Me siento muy identificado con el libro de Gálatas. Anoche yo le envié un mensaje a Iván. ¿Hay algún tema en especial para mañana? Y él me dice, vamos a empezar a leer el libro de Gálatas. Ya acostado, me acordé y empecé a buscar sobre el libro de Gálatas. Tenía la Biblia, pero dije, no voy a leer en la Biblia porque eso lo vamos a hacer en la iglesia. Pero sí leí sobre Gálatas. Resulta que hay una región en el Asia Menor donde se asentaba el pueblo de Gálatas. Y lo importante allí es que se regía por las leyes. Y así se regía mi vida por las leyes. Yo soy abogado. Y en mí solo tenía cabida las leyes del hombre, hechas por el hombre y para el hombre. No existía alguna influencia filosófica o teológica. Y allí es esa transformación que nosotros vamos a ver en ese pueblo del Asia Menor. Y es importante porque el libro de Gálatas son epístolas escritas por Pablo. Y yo quisiera que esa palabra nueva que vamos a ver, que son las epístolas, busquemos qué es una epístola. ¿Verdad? Yo les puedo adelantar que una epístola, para que no busquemos, es una carta. En nuestro idioma. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Muchas gracias. Un documento que quedó establecido como referencia para que sea estudiada y sea a profundidad establecida y sembrada en la iglesia. Hay un chiste, no lo puedo dejar pasar, esto no es para contar chistes, pero estamos relacionados al tema. Hay personajes por allí que dicen que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Pero ciertamente es una carta que quedó referenciada donde él hace una exhortación a la iglesia de Galicia, quienes estaban confundidos nuevamente. Fíjese que está tan vigente esta carta que el día de hoy tenemos congregaciones y tenemos pueblos que aún están confundidos en las leyes y están confundidos entre lo que es la gracia y lo que es la ley. ¿Alguien más? ¿Otro aporte por allí? La hermana Rosalina. Mi hermana Rosalina. Amén. Me llama la atención que está la carta de los Gálatas y el apóstol Pablo, por la sencilla razón de que el apóstol Pablo era un joven, no era una persona mayor. Y siendo una persona joven, porque dice que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí, pusieron la ropa de Esteban. Así es. A los pies de él. Y siendo él tan joven, dice que él respetaba la ley porque él era de la tribu de Benjamín. Correcto. Y entonces también él fue crecido a los pies de Gamaliel, de un rabino, ¿verdad? Donde él podía coger su inteligencia. De orden sacerdotal, era de casa de sacerdotes. De casa de sacerdotes, ¿verdad? Y entonces me llama la atención de que él dice que él se considera como un abortivo, como el último, porque no anduvo con los apóstoles, que aprendieron de Jesús medio con el Señor, recibiendo la sabiduría directamente del Señor. El trato de él, a pesar de él ser el último, como un apóstol, ¿verdad? Porque ahí llegó el apostolado en esa área.
Entonces, a pesar de eso, él se considera bien chiquitito, ¿verdad? Y él no se considera grande. Dale. Y la sabiduría de él viene directamente de Dios, no viene de hombre. Así ¿verdad? es. También, entonces todo eso me llama la atención, cómo él entregó su vida al servicio del Señor. Fue un cambio tremendo, porque en el encuentro que él tuvo en Damasco, el de los ciegos, ¿verdad? Y lo llevaron, ¿verdad? Le quitó la visión Le quitó Dios. la visión del Señor. Pero él oraba y él recibió que venía alguien a ponerle las manos, ¿verdad? Para él recibir vida. Entonces, así como él perseguía a la iglesia, podía iba a los sacerdotes a carta para perseguir a la iglesia y llevarlo a que estos hermanos sufrieran. Ahora a él le toca sufrir quizás más de lo que los hermanos pasaron, ¿verdad? Entonces, Tuvo que sufrir más de lo que él hizo sufrir a los apóstoles de Jesús. sí, porque después de ser un perseguidor, él pasa a ser perseguido. Pero entonces, como su vida completa, él la entregó a la obra del Señor, ¿verdad? Y como él se dedicó a andar abriendo iglesias por aquí, por allá, y eso, y después regresaba a ver si las iglesias estaban bien. Hacer control y evaluación. Ajá, ¿verdad? De todo lo que había pasado, y también, como leímos, ¿verdad? De que estas otras personas que estaban enseñando no lo correcto, entonces él tenía que ir a ver y a poner orden en la iglesia. Que volvieran al camino. Ajá, que volvieran al camino, pero lo que me llama la atención es de que no dice que él se casó, que tuvo hijos, sino que su vida entera fue un cambio tan grande en su vida que su vida entera fue para eso. Tuvo el don de celibato otorgado por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué esposo iba a aguantar ese pobre hombre con todo lo que llevó, sus viajes y todo? Entonces Dios le otorgó ese don, que gracias a Dios no me lo otorgó a mí. Es importante también resaltar en este tema de Pablo, particularmente, eso, cómo Pablo llevó un mensaje, pero el pueblo, como la iglesia, aún conociendo el mensaje, volvió a buscar la esclavitud. Y esto se sigue repitiendo por la historia, por los siglos y por los siglos. Y tiene que seguir el Espíritu de Dios renovándonos, limpiándonos y transformándonos. Salió de un viejo sistema, pero ellos mismos quisieron regresar a un viejo sistema. Al pueblo lo sacan de un sistema legalista y él busca otra vez entrar al sistema legalista. Después se cansa del sistema legalista y se va al mundo y le echa la culpa a Dios y a la religión. Entonces Dios te dice libre de la esclavitud y del pecado. Te dice libre. ¿Por qué regresas a lo que no te aprovecha? Quien vive en Cristo Jesús vive feliz. Yo vivo feliz. Amén. Vivo feliz, comparto con mis amigos, disfruto con mi familia, echo un chiste, gozo de las amistades. No tengo por qué estar en un sistema donde ni siquiera puedo celebrar un cumpleaños, donde ni siquiera puedo compartir con un hermano un baby shower, donde ni siquiera puedo hacer un holiday porque ya estoy siendo cuestionado. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? No dice. Eso nos llama a que estemos en coinonía, cuyo significado es hermandad, el amor, la confraternidad que hay entre los hermanos en el compartir. Eso es lo maravilloso. Y dice Pablo que él se considera un abortivo, un aborto, algo que nació o algo que salió fuera de tiempo. Asimismo, incluso lo considera él. ¿Por qué? Porque dice, no aprendí de Jesús, no estuve con el maestro, no fui escogido entre los 12, pero Dios luego me escoge, hace una intervención en mi vida, me constituye apóstol y me lleva a enseñar un mensaje que quizás los otros flojos no quisieron enseñar con tanta fuerza como lo hacían. Eso da paso a una cosa que dice mucho el pastor de esta congregación: yo aquí no soy el más grande, yo aquí no soy el techo, yo aquí soy la base para que ustedes crezcan, para que ustedes se levanten. El hecho de que Dios me haya hecho un llamado a mí como pastor, el hecho de que me haya capacitado, me haya instruido, me haya permitido el estar formado para estar en este lugar, no significa que yo soy más o mayor que ustedes, no. En una intervención de Dios en su vida, ustedes son unos líderes y unos ministros de fuego del Dios Altísimo, al cual yo tengo que brindarles respeto.
Entonces, nunca sientan que el líder religioso que está por encima de ustedes o que está al frente de la congregación es más que ustedes. No, no, no. Estoy para servirles. Estoy para ayudarles y para ayudarles a sacar el potencial de lo que Dios ha puesto en ustedes. Amén. ¿Alguien más? ¿Nos enriquece con su conocimiento y sabiduría? ¿Ah? ¿Quieres aportar algo? En este primer capítulo, ¿no?, que leemos, Pablo se siente preocupado, ¿no? Veo que él se siente muy preocupado, por eso hace la carta, porque él había, como que dice, evangelizado a esas personas de allí y pues los ama y no quiere que se desvíe. Entonces, siento que Pablo tiene una estrecha relación con cada uno, porque yo me imagino que Pablo escribiría muchas cosas, pero fue muy puntual en cuanto a ciertas iglesias a las que le habló. La iglesia de Galacia, la iglesia... Que todas eran perfectas, por cierto, tremendas iglesias. No, él hace esto. Cada una tiene, yo creo que las cartas, cuando las vemos, cada una de las cartas tiene algún detalle, ¿no?, que corregir. ¿Qué aplican? Exactamente, que aplican a la iglesia de hoy, porque Pablo se preocupaba y decía, bueno, esta gente no está caminando como ellos, les voy a enviar una carta para corregirles ciertas conductas y ellos verán qué hacen. Así fueron los Efesios, así fueron los Corintios, o sea, así fueron muchos. O sea, que Pablo no fue a cerrar las iglesias, ni a expulsar hermanos, ni a condenar a nadie, ni a botarlos del concilio, ni de la hermandad, ni de esto. No, fue a corregirlo, a enseñarles con amor. Exactamente. Con exhortación sí, pero con amor. Muy bien. Él sentía preocupación y esa misma preocupación es traducida en amor. Porque si yo no quiero algo, yo igualito lo dejo entonces como está. Pero como él amaba a la iglesia de Galacia, porque Dios al que ama, corrige. Entonces, él amaba a la iglesia de Galacia, él le hace estas recomendaciones, porque en realidad las epístolas no las debemos tomar muchas veces literal, porque vivimos en otro tiempo. Para ese tiempo, él le hace la amonestación a esa iglesia en el primer capítulo y le hace muchas otras cosas. A medida que vamos estudiando, vamos a ver que él corrige ciertas cosas o los orienta, por decir así. O sea, que respeta la autonomía de la iglesia y le corrige alguna cosa que está. Las cartas yo las considero consejos. Yo las considero como consejos que debemos seguir, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Amén. Entonces él estaba preocupado y siento que en este primer capítulo hay un punto fundamental que él dice, bueno, o sea, estoy preocupado por ustedes porque los mismos cristianos que yo dejé ahí ahora están haciendo unas cosas que no son. Dice en el 7 que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los mismos cristianos que se establecieron allí, que nacieron allí, eran los mismos, nadie vino. No vino otro de afuera, no era el brujo de la esquina, no era el santero de allá, eran los mismos que estaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, y los que estaban... Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Amén. Entonces él se sentía preocupado y por eso le dice, o sea, estoy asombrado de que tan rápido ustedes han abandonado lo simple del evangelio. Solamente ustedes tienen que creer, que seguir predicando que Cristo murió, resucitó y que puede vivir en tu corazón. Y amense unos a otros como Él es amado. Primeramente amen a Dios sobre todas las cosas. Ese es el evangelio. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano porque eso lo predicó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. Así de sencillo. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente, ahora yo digo ama a tu enemigo como a ti, pues. Y hay una tipología en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo directamente con otro Pablo, otro maestro de la ley como personaje que era Nicodemo. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo? ¿Me recuerdan ahí? Que había que nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué le dijo el maestro de la ley? Tengo que meterme nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús, que era muy respetuoso, no le quiso decir, no, bruto,
Usted no es de la ley, no es maestro, no sabe tanto. ¿Acaso no sabe que tiene que ser el nacimiento por el Espíritu? ¿No lo dice acaso el libro que mi padre les entregó para que estudiaran? ¿O esa lección o esa clase no fueron? Así sencillo, estoy parafraseando lo que el Señor le quiso decir en este momento. O sea, no has estudiado, no eres maestro de la ley, no conoces la ley, no sabes las profecías, no sabes lo que fue dicho, que habría que nacer nuevamente en el Espíritu para ser una nueva criatura, para poder recibir la liberación de Cristo Jesús, el arrepentimiento, la otra forma de pensar en Cristo Jesús, para no vivir por la ley, sino vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo estableció en el Espíritu. Me corrige la doctora Roxana allí si me equivoco en lo que estoy diciendo. Prácticamente le dijo, desaprende. Tienes que desaprender todo lo que ustedes tenían, todo lo que ustedes sabían, para poder recibir ahora este nuevo conocimiento, porque si no se nos convierte en una laguna o en un paradigma. Programación neurolingüística, licenciado. Cierto, ¿verdad? Sencillo. Programación neurolingüística. Cambien lo viejo, cambien estas estructuras que para nada aprovechan y reciban la revelación de Dios para que realmente puedan ser libres por el Espíritu de Dios. Sí, de hecho, es una de las cosas que llama mi atención, porque lo que se explica acá en este primer capítulo es precisamente eso, que él sintió esa revelación en donde él venía bajo una tradición, bajo una estructura, un sistema de creencias, y luego que recibe ese llamado inmediatamente despierta esa luz en él, donde se da cuenta de que no era que estaba en el sitio erróneo, es solo que estaba interpretando de manera confusa lo que realmente estaba siendo dicho y predicado en las Escrituras, y que por ende, gracias a esa revelación que él recibió a través de Jesucristo, pudo entender que todo lo que él conocía y todo lo que él venía haciendo no era que estaba mal, de pronto estaba mal estructurado, pero había que buscarle la forma de poderlo llevar a la nueva era, al nuevo tiempo en el cual él estaba. Amén. Porque como ya hemos venido conversando, las Escrituras, ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento, no es que las cosas cambian, sigue siendo el mismo amor de Dios, porque Dios es eso, Dios es amor. Correcto. Entonces no es que las cosas cambian, sino que simplemente deben ser interpretadas para la época, y que lo que sí debe prevalecer es el amor de Jesucristo, de nuestro Señor, por todo uno de nosotros. Y eso fue lo que le enseñó. Quieranse unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Así que eso no debe cambiar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 o 3 siglos más adelante. Debemos seguir sintiendo el mismo amor que Dios siente por nosotros, y mientras permanezcamos en el amor, todo lo va a estar. Amén. Entonces, ¿fueron abolidas las leyes de Dios? No fueron abolidas. En ningún momento, porque la misma Escritura dice que mientras que todas las cosas no pasen, no puede ser cambiada ni una jota de la ley. Pero sí cambió la manera de cómo se establecía o cómo era el acercamiento o el relacionamiento con Dios. El mismo Pablo entonces, que está defendiendo la gracia y que te está diciendo, no es ahora para que vivas por la ley, te digo, es necesario que conozcas el fundamento de la ley, no para que vivas encadenado por la ley, sino esclavizado, sino para que seas libre, porque al conocer las leyes tú sabes de qué manera no transgredir una de estas leyes para no ofender o para no pecar contra Dios. ¿Cuáles son las leyes? Habían leyes de asepsia, habían leyes de confraternidad o leyes colectivas de sociabilización, habían leyes que te ayudaban a purificar, a limpiar, y habían leyes que te ayudaban a que no te metieras en problemas con otros. Todas esas leyes que nosotros conocemos, donde no debemos fornicar, ser borrachos, donde no debemos generar pleitos y contiendas contra otros, donde tenemos que tener cuidado con lo que nos alimentamos, donde tenemos que tener cuidado de no matar a otro, de no dañar a otro, porque todas estas cosas no nos edifican. Todas estas cosas, entonces, conocerlas para saber de qué manera nosotros agradamos a Dios, para poder vivir en santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Así de sencillo. Es así de sencillo. Debemos conocer, leer el Antiguo Testamento, tener esta referencia bíblica, conocer esto para no meter las patas espirituales y entonces apartarnos de esa gracia que nos fue otorgada. Es decir, que la gracia no es para vivir como a mí me da la gana, en libertinaje y hacer lo que a mí me dé la gana,
a causa de que por gracia y por fe fui salvo. Ya, listo. No, yo tengo entonces que estudiar las Escrituras y saber qué cosas no son agradables ante Dios para poder vivir realmente en abundancia. Amén. Es la misma carta a los que el Evangelio no es diferente. No es diferente. Es el mismo. Así venga cualquiera a decirte que es distinto, no lo es. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir, yo no vine a eliminar la ley, no, yo vine a cumplirla, a reafirmarla. Se está cumpliendo conmigo la ley, se pagó el viejo pacto, yo soy la fianza de la nueva humanidad. A través mío no tienen que hacer sacrificios de animales, a través mío no tienen ustedes que ser condenados o que un hombre los va a libertar. Ahora, si creen en mí y viven conforme a como yo les hablo, que es en amor, en confraternidad y por amor, entonces ustedes hallarán el favor de la gracia para ustedes y para toda su familia. Sencillo, sencillo, así es sencillo. No te mates la cabeza con buscar tradiciones o tal. No, eso ya no agrada a Dios, ya eso no es de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, Joel? ¿Bien? ¿Todos? Yo quería decir algo. Ajá. Otra cosa. Tienes que venir a predicar porque está hoy. No, lo que pasa es que muchas veces vemos que en la iglesia no se predica la gracia o no se predica mucho de la gracia porque piensa que la gente, o sea, va a tomar la gracia como que el libertinaje, lo que decías tú, o sea, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo estoy en la gracia. A mí no me atacan las leyes que hay establecidas en la palabra. Pero no es así. Mientras nosotros más conocemos la gracia, más la debemos respetar. Porque como yo tengo un dicho que dice, mientras tú más conoces a alguien, más lo amas. Si tú no conoces qué es la gracia y cuáles son las bondades que tiene, ¿cómo vas entonces a saber qué es lo bueno y qué es lo que no te conviene? Así es. Entonces, mientras más gracia predicamos, que estamos, en realidad vivimos en una tierra donde todo es como que relativo o que tenemos que regirnos por ciertas leyes, ciertas normas. Yo tengo que tener en cuenta que tengo una ley de gravedad, que si yo me lanzo de un puente, me mato, porque existe la ley de gravedad. Así en el mundo espiritual también existe la gracia y existen las leyes que Dios colocó para que cada uno de nosotros nos guiemos. No porque yo estoy en la gracia, digo, no, yo estoy en la gracia, soy súper poderoso y yo me voy a lanzar del puente porque esa ley no me afecta. Sí, sí me afecta. Entonces tenemos que conocer más de la gracia, las iglesias deben predicar más de la gracia de Dios, porque estamos en el nuevo pacto y así nosotros vamos a poder saber cómo nos debemos conducir dentro de las congregaciones. Ahora no será juzgado de cómo eres vestido, por lo que comes, por lo que haces, por lo que dices, por cuántas veces vas a la iglesia. No. Ahora simplemente aceptas el amor de Dios, vives por el amor de Dios, vives conforme a lo que Dios y el Espíritu Santo como único Señor y autoridad de la iglesia te instruye, y Dios te levanta en su promesa y en su pacto precioso. Dios les bendiga. Si no hay nadie más, alguien que esté en desacuerdo con lo que hemos dicho el día de hoy a través de la palabra y conforme a la palabra, ¿tienen alguna objeción? ¿Estamos claros? ¿Les ha parecido la enseñanza? ¿Está bien así? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura? ¿No queda nada vacío por allí? ¿Algo que refutar? Perfecto. Entonces, Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un puñito de cariño que está al lado de nosotros. Un puñito para adorarlo dentro de la nueva. Y en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso. Le voy a pedir a nuestro hermano
Anoche yo le envié un mensaje a Iván. ¿Hay algún tema en especial para mañana? Y él me dice, vamos a empezar a leer el libro de Gálatas. Ya acostado, me acordé y empecé a buscar sobre el libro de Gálatas. Tenía la Biblia, pero dije, no voy a leer en la Biblia porque eso lo vamos a hacer en la iglesia. Pero sí leí sobre Gálatas. Resulta que hay una región en el Asia Menor donde se asentaba el pueblo de Gálatas. Y lo importante allí es que se regía por las leyes. Y así se regía mi vida por las leyes. Yo soy abogado. Y en mí solo tenía cabida las leyes del hombre, hechas por el hombre y para el hombre. No existía alguna influencia filosófica o teológica. Y allí es esa transformación que nosotros vamos a ver en ese pueblo del Asia Menor. Y es importante porque el libro de Gálatas son epístolas escritas por Pablo. Y yo quisiera que esa palabra nueva que vamos a ver, que son las epístolas, busquemos qué es una epístola. ¿Verdad? Yo les puedo adelantar que una epístola, para que no busquemos, es una carta. Es una carta escrita por el apóstol Pablo. Muchas gracias. Un documento que quedó establecido como referencia para que sea estudiada y sea a profundidad establecida y sembrada en la iglesia. Hay un chiste, no lo puedo dejar pasar, esto no es para contar chistes, pero estamos relacionados al tema. Hay un personaje por allí que dice que las epístolas son las esposas de los apóstoles. Pero ciertamente es una carta que quedó referenciada donde él hace una exhortación a la iglesia de Galicia, quienes estaban confundidos nuevamente. Fíjese que está tan vigente esta carta que el día de hoy tenemos congregaciones y tenemos pueblos que aún están confundidos en las leyes y están confundidos entre lo que es la gracia y lo que es la ley. ¿Alguien más? ¿Otro aporte por allí? La hermana Rosalina. Mi hermana Rosalina. Amén. Me llama la atención que está la carta de los Gálatas y el apóstol Pablo, por la sencilla razón de que el apóstol Pablo era un joven, no era una persona mayor. Y siendo una persona joven, porque dice que cuando apedrearon a Esteban, él estaba ahí, pusieron la ropa de Esteban Así es. a los pies de él. Y siendo él tan joven, dice que él respetaba la ley porque él era el latino de Benjamín. Correcto. Y entonces también él fue crecido a los pies de Gamaliel, de un rabino, ¿verdad? Donde él podía coger su inteligencia. De orden sacerdotal, era de casa de sacerdotes. De casa de sacerdotes, ¿verdad? Entonces me llama la atención de que él dice que él se considera como un abortivo, como el último, porque no anduvo con los apóstoles, que aprendieron de años y medio con el Señor, recibiendo la sabiduría directamente del Señor. El trato de él, a pesar de él ser el último, como un apóstol, ¿verdad? Porque ahí llegó el apostolado de esa área. Entonces, a pesar de eso, él se considera bien chiquitito, ¿verdad? Y él no se considera grande. Dale. Y la sabiduría de él viene directamente de Dios, no viene de hombre. Así ¿verdad? es. También, entonces todo eso me llama la atención, cómo él entregó su vida al servicio del Señor. Fue un cambio tremendo, porque en el encuentro que él tuvo en la mano fue el ciego, ¿verdad? Y lo llevaron, ¿verdad? Le quitó la visión Le quitó Dios. la visión al Señor. Pero él oraba y él recibió que venía alguien a ponerle las manos, ¿verdad? Para él recibir su vida. Y entonces, así como él perseguía a la iglesia, podía recibir a los sacerdotes a poder carga para
venir a la iglesia y llevarlo a que estos hermanos sufrieran, ahora a él le toca sufrir quizás más de lo que los hermanos pasaron, ¿verdad? Entonces, Tuvo que sufrir más de lo que él hizo sufrir a los apóstoles de Jesús. sí, porque después de ser un perseguidor, él pasa a ser perseguido. Pero entonces, como su vida completa, él la entregó a la obra del Señor, ¿verdad? Y como él se dedicó a andar abriendo iglesias por aquí, por allá, y eso, y después regresaba a ver si las iglesias estaban bien. Hacer control y evaluación. Ajá, ¿verdad? De todo lo que había pasado, y también, como leímos, ¿verdad? De que estas otras personas que estaban enseñando no lo correcto, entonces él tenía que ir a ver y a poner orden en la iglesia. Que volvieran al camino. Ajá, que volvieran al camino, pero lo que me llama la atención es de que no dice que él se casó, que tuvo hijos, sino que su vida entera fue un cambio tan grande en su vida que su vida entera fue para el Señor. Hubo el don de celibato otorgado por el Señor. ¿Por qué? ¿Qué esposo iba a aguantar ese pobre hombre con todo lo que llevó, sus viajes y todo? Entonces Dios le otorgó ese don, que gracias a Dios no me lo otorgó a mí. Es importante también resaltar en este tema de Pablo, particularmente, eso, cómo Pablo llevó un mensaje, pero el pueblo, como la iglesia, aún conociendo el mensaje, volvió a buscar la esclavitud. Y esto se sigue repitiendo por la historia, por los siglos y por los siglos, y tiene que seguir el Espíritu de Dios renovándonos, limpiándonos y transformándonos. Salió de un viejo sistema, pero ellos mismos quisieron regresar a un viejo sistema. Al pueblo lo sacan de un sistema legalista y él busca otra vez entrar al sistema legalista. Después se cansa del sistema legalista y se va al mundo y le echa la culpa a Dios y a la religión. Dice, Dios te dice libre, hijo, de la esclavitud y del pecado. Te dice libre. ¿Por qué regresas a lo que no te aprovecha? Quien vive en Cristo Jesús vive feliz. Yo vivo feliz. Amén. Vivo feliz, comparto con mis amigos, disfruto con mi familia, echo un chiste, gozo de las amistades. No tengo por qué estar en un sistema donde ni siquiera puedo celebrar un cumpleaños, donde ni siquiera puedo compartir con un hermano un baby shower, donde ni siquiera puedo hacer un holiday porque ya estoy siendo cuestionado. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? No dice. Eso nos llama a que estemos en coinonía, cuyo significado es hermandad, el amor, la confraternidad que hay entre los hermanos en el compartir. Eso es lo maravilloso. Y dice Pablo que él se considera un abortivo, un aborto, algo que nació o algo que salió fuera de tiempo. Asimismo, incluso lo considera él. ¿Por qué? Porque dice, no aprendí de Jesús, no estuve con el maestro, no fui escogido entre los 12, pero Dios luego me escoge, hace una intervención en mi vida, me constituye apóstol y me lleva a enseñar un mensaje que quizás los otros flojos no quisieron enseñar con tanta fuerza como lo hacían. Eso da paso a una cosa que dice mucho el pastor de esta congregación. Yo aquí no soy el más grande, yo aquí no soy el techo, yo aquí soy la base para que ustedes crezcan, para que ustedes se levanten. El hecho de que Dios me haya hecho un llamado a mí como pastor, el hecho de que me haya capacitado, me haya instruido, me haya permitido estar formado para estar en este lugar, no significa que yo soy más o mayor que ustedes, no. En una intervención de Dios en su vida, ustedes son unos líderes y unos ministros de fuego del Dios Altísimo, al cual yo tengo que brindarles respeto. Entonces, nunca sientan que el líder religioso que está por encima de ustedes o que está al frente de la congregación es más que ustedes. No, no, no. Estoy para servirles, estoy para ayudarles y para ayudarles a sacar el potencial de lo que Dios ha puesto en ustedes. Amén. ¿Alguien más? ¿Nos enriquece con su conocimiento y sabiduría? ¿Ah? ¿Quieres aportar algo? Dime. En este primer capítulo, ¿no?, que leemos, Pablo se siente preocupado, ¿no? Creo que él se siente muy preocupado, por eso hace la carta, porque él había, como que dice, evangelizado a esas personas de allí y pues los ama y no quiere que se desvíe. Entonces, siento que Pablo tiene una estrecha relación
con cada uno, porque yo me imagino que Pablo escribiría muchas cosas, pero fue muy puntual en cuanto a ciertas iglesias a las que le habló. La iglesia de Galacia, la iglesia... Que todas eran perfectas, por cierto, tremendas iglesias. No, él hace esto. Cada una tiene, yo creo que las cartas, cuando las vemos, cada una de las cartas tiene algún detalle, ¿no?, que corregir. ¿Qué aplican? Exactamente, que aplican a la iglesia de hoy, porque Pablo se preocupaba y decía, bueno, esta gente no está caminando como ellos, les voy a enviar una carta para corregirles ciertas conductas y ellos verán qué hacen. Así fueron los Efesios, así fueron los Corintios, o sea, así fueron muchos. O sea que Pablo no fue a cerrar las iglesias, ni a expulsar hermanos, ni a condenar a nadie, ni a botarlos del concilio, ni de la hermandad, ni de esto. No, fue a corregirlo, a enseñarles con amor. Exactamente. Con exhortación sí, pero con amor. Muy bien. Él sentía preocupación y esa misma preocupación es traducida en amor. Porque si yo no quiero algo, yo igualito lo dejo entonces como está. Pero como él amaba a la iglesia de Galacia, porque Dios al que ama, corrige. Entonces, él amaba a la iglesia de Galacia, él le hace estas recomendaciones, porque en realidad las epístolas no las debemos tomar muchas veces literal, porque vivimos en otro tiempo. Para ese tiempo, él le hace la amonestación a esa iglesia en el primer capítulo y le hace muchas otras cosas. A medida que vamos estudiando, vamos a ver que él corrige ciertas cosas, o los orienta, por decir así. O sea, que respeta la autonomía de la iglesia y le corrige algunas cosas que están. Okay. Las cartas yo las considero consejos. Yo las considero como consejos que debemos seguir, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Amén. Entonces él estaba preocupado y siento que en este primer capítulo hay un punto fundamental que él dice, bueno, o sea, estoy preocupado por ustedes porque los mismos cristianos que yo dejé ahí ahora están haciendo unas cosas que no son. Dice en el 7, que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Los mismos cristianos que se establecieron allí, que nacieron allí, eran los mismos, nadie vino. No vino otro de afuera, no era el brujo de la esquina, no era el santero de allá, eran los mismos que estaban dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia, los que estaban... Porque el trigo y la cizaña crecen juntos. Amén. Entonces él se sentía preocupado y por eso le dice, o sea, estoy asombrado de que tan rápido ustedes han abandonado lo simple del evangelio. Solamente ustedes tienen que creer, que seguir predicando que Cristo murió, resucitó y que puede vivir en tu corazón. Y ámense unos a otros como Él les ha amado. Primeramente amen a Dios sobre todas las cosas. Ese es el evangelio. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu hermano, porque eso lo predicó el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí. Así de sencillo. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente, ahora yo digo ama a tu enemigo como a ti, pues. Y hay una tipología en la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo, directamente con otro Pablo, otro maestro de la ley, como personaje, que era Nicodemo. ¿Qué le dijo él? ¿Qué le dijo? ¿Me recuerdan ahí? Que había que nacer de nuevo, ¿no? ¿Y qué le dijo el maestro de la ley? Tengo que meterme nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer. Y Jesús, que era muy respetuoso, no le quiso decir, no, bruto, usted no es de la ley, no es maestro, no sabe tanto. ¿Acaso no sabe que tiene que ser el nacimiento por el Espíritu? ¿No lo dice acaso el libro que mi padre les entregó para que estudiaran? ¿O esa lección o esa clase no fueron? Así sencillo, estoy parafraseando lo que el Señor le quiso decir en este momento. O sea, no has estudiado, no eres maestro de la ley, no conoces la ley, no sabes las profecías, no sabes lo que fue dicho, que habría que nacer nuevamente en el Espíritu para ser una nueva criatura, para poder recibir la liberación de Cristo Jesús, el arrepentimiento, la otra forma de pensar en Cristo Jesús, para no vivir por la ley, sino vivir de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo estableció en el Espíritu. Me corrige la doctora Roxana allí si me equivoco en lo que estoy diciendo. Prácticamente le dijo, desaprende
Tienen que desaprender todo lo que ustedes tenían, todo lo que ustedes sabían, para poder recibir ahora este nuevo conocimiento, porque si no se nos convierte en una laguna o en un paradigma. ¿Es verdad? Programación neurolingüística, licenciado. ¿Cierto, verdad? Sencillo. Programación neurolingüística. Cambien lo viejo, cambien estas estructuras que para nada aprovechan y reciban la revelación de Dios para que realmente puedan ser libres por el Espíritu de Dios. Sí, de hecho, es una de las cosas que llama mi atención, porque lo que se explica acá en este primer capítulo es precisamente eso, que sintió esa revelación en donde él venía bajo una tradición, bajo una estructura, un sistema de creencias, y luego que recibe ese llamado inmediatamente despierta esa luz en él, donde se da cuenta de que no era que estaba en el sitio erróneo, es solo que estaba interpretando de manera confusa lo que realmente estaba siendo dicho y predicado en las Escrituras, y que por ende, gracias a esa revelación que él recibió a través de Jesucristo, pudo entender que todo lo que él conocía y todo lo que él venía haciendo no era que estaba mal, de pronto estaba mal estructurado, pero había que buscarle la forma de poderlo llevar a la nueva era, al nuevo tiempo en el cual él estaba. Amén. Porque como ya hemos venido conversando, las Escrituras, ese Antiguo Testamento y ese Nuevo Testamento, no es que las cosas cambian, sigue siendo el mismo amor de Dios, porque Dios es eso, Dios es amor. Correcto. Entonces no es que las cosas cambian, sino que simplemente deben ser interpretadas para la época, y que lo que sí debe prevalecer es el amor de Jesucristo, de nuestro Señor, por todo uno de nosotros. Y eso fue lo que le enseñó. Quieranse unos a nosotros como yo los he amado a ustedes. Así que eso no debe cambiar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 2 o 3 siglos más adelante. Debemos seguir sintiendo el mismo amor que Dios siente por nosotros, y mientras permanezcamos en el amor, todo lo va a estar. Amén. Entonces, ¿fueron abolidas las leyes de Dios? No fueron abolidas. En ningún momento, porque la misma Escritura dice que mientras que todas las cosas no pasen, no puede ser cambiada ni una jota de la ley. Pero sí cambió la manera de cómo se establecía o cómo era el acercamiento o relacionamiento con Dios. El mismo Pablo entonces, que está defendiendo la gracia y que te está diciendo, no es ahora para que vivas por la ley, te digo, es necesario que conozcas el fundamento de la ley, no para que vivas encadenado por la ley, sino esclavizado, sino para que seas libre, porque al conocer las leyes tú sabes de qué manera no transgredir una de estas leyes para no ofender o para no pecar contra Dios. ¿Cuáles son las leyes? Habían leyes de asepsia, habían leyes de confraternidad o leyes colectivas de sociabilización, habían leyes que te ayudaban a purificar, a limpiar, y habían leyes que te ayudaban a que no te metieras en problemas con otros. Todas esas leyes que nosotros conocemos, donde no debemos fornicar, ser borrachos, donde no debemos generar pleitos ni contiendas contra otros, donde tenemos que tener cuidado con lo que nos alimentamos, donde tenemos que tener cuidado de no matar a otro, de no dañar a otro, porque todas estas cosas no nos edifican. Todas estas cosas, entonces, conocerlas para saber de qué manera nosotros agradamos a Dios, para poder vivir en santidad, porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Así de sencillo. Es así de sencillo. Debemos conocer, leer el Antiguo Testamento, tener esta referencia bíblica, conocer esto para no meter las patas espirituales y entonces apartarnos de esa gracia que nos fue otorgada. Es decir, que la gracia no es para vivir como a mí me da la gana, en libertinaje y hacer lo que a mí me dé la gana, a causa de que por gracia y por fe fui salvo. Ya, listo. No. Yo tengo entonces que estudiar las Escrituras y saber qué cosas no son agradables ante Dios para poder vivir realmente en abundancia. Amén. Es la misma carta de la Evangelio, el Evangelio no es diferente. No es diferente. Es el mismo. Así venga yo o venga cualquiera a decirte que es distinto, no lo es. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir, yo no vine a eliminar la ley, no, yo vine a cumplirla, a reafirmarla. Se está cumpliendo conmigo la ley, se pagó el viejo pacto, yo soy la fianza de la nueva humanidad. A través mío no tienen que hacer sacrificios de animales, a través mío no tienen ustedes que ser condenados o que un hombre los va a libertar. Ahora, si creen en mí y viven conforme a como yo les hablo, que es en amor, en confraternidad y por amor, entonces ustedes hallarán el favor de la gracia para ustedes y para toda su familia. Sencillo, sencillo, así de sencillo. No te mates la cabeza
con buscar tradiciones o tal. No, eso ya no agrada a Dios, ya eso no es de Dios. Amén. ¿Alguien más? ¿Algún aporte, Joel? ¿Bien? ¿Todos? Yo quería decir algo. Ajá. Otra cosa. Claro, hay que venir a predicar, pues hoy. No, lo que pasa es que muchas veces vemos que en la iglesia no se predica la gracia, o no se predica mucho de la gracia, porque piensa que la gente, o sea, va a tomar la gracia como que el libertinaje, lo que decías tú, o sea, no, pues yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo estoy en la gracia. A mí no me atacan las leyes que hay establecidas en la palabra. Pero no es así. Mientras nosotros más conocemos la gracia, más la debemos respetar. Porque como yo tengo un dicho que dice, mientras tú más conoces a alguien, más lo amas. Si tú no conoces qué es la gracia y cuáles son las bondades que tiene, ¿cómo vas entonces a saber qué es lo bueno y qué es lo que no te conviene? Así es. Entonces, mientras más gracia predicamos, que estamos, en realidad vivimos en una tierra donde todo es como que relativo, o que tenemos que regirnos por ciertas leyes, ciertas normas. Yo tengo que tener en cuenta que tengo una ley de gravedad, que si yo me lanzo de un puente, me mato, porque existe la ley de gravedad. Así en el mundo espiritual también existe la gracia y existen las leyes que Dios colocó para que cada uno de nosotros nos guiemos. No porque yo estoy en la gracia, digo, no, yo estoy en la gracia, soy súper poderoso y yo me voy a lanzar del puente porque esa ley no me afecta. Sí me afecta. Entonces tenemos que conocer más de la gracia. Las iglesias deben predicar más de la gracia de Dios, porque estamos en el nuevo pacto y así nosotros vamos a poder saber cómo nos debemos conducir dentro de las congregaciones. Ahora no será juzgado de cómo eres vestido, por lo que comes, por lo que haces, por lo que dices, por cuántas veces vas a la iglesia. No. Ahora simplemente aceptas el amor de Dios, vives por el amor de Dios, vives conforme a lo que Dios y el Espíritu Santo, como único Señor y autoridad de la iglesia, te instruye, y Dios te levanta en su promesa y en su pacto precioso. Dios les bendiga. Si no hay nadie más, alguien que esté en desacuerdo con lo que hemos dicho el día de hoy a través de la palabra y conforme a la palabra, ¿tienen alguna objeción? ¿Estamos claros? ¿Les ha parecido la enseñanza? ¿Está bien así? ¿Estamos de acuerdo con lo que dice la Escritura? ¿No queda nada vacío por allí? ¿Algo que refutar? Perfecto. Entonces, Dios los bendiga. Denle un fuerte aplauso al Señor. Denle un puñito de cariño que está al lado de nosotros. Un puñito para adorarlo dentro de la norma. Y en el nombre poderoso de Jesús, le damos gracias al Señor por este día tan maravilloso. Le voy a pedir a nuestro hermano